Muy buenos días amigos de Twitter, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a otra nueva sesión para seguir con esta temporada de rentas que ya inicia el día de mañana. Hoy estamos a 11 de agosto, el día que estamos grabando este video, y nos pareció importante hablar de dos temas que son cruciales y que pues poca gente trabaja, que es el tema de pensiones y de dividendos para el tema de renta de personas naturales. Sean bienvenidos a esta nueva sesión. Entremos en materia. Cédula de pensiones. Cédula de pensiones está configurada en el numeral 5 del artículo 206. Está como una renta laboral exenta, ¿cierto? ¿Y en qué consiste esta renta? Consiste en cuatro estructuras básicas que son el, la pensión de jubilación, la evolución del ahorro pensional, la indemnización sustitutiva y las pensiones del exterior. Tener en cuenta que para personas que tengan pensiones por debajo de los 1000 VTs mensuales, que son 47.065 o eran 47.065 para el 2024, todo ese ingreso es renta exenta en su declaración. ¿Listo? Entonces, aquí lo único que hay que tener en cuenta, estimados eh, colegas, es lo siguiente. Es un tema más que todo de planeación sucesoral en temas de patrimonios, y comenzar a revisar el tema de planeación sucesoral como se vio en los anteriores videos en ganancias ocasionales. Si ustedes se dan cuenta, cuando entramos a la cédula de pensiones, nos aparecen varios ítems. Cédula de pensiones, nos aparecen los ítems. Los únicos que hay que tener en cuenta pues es, no sé, digamos que vamos a tener 150 millones, digamos, de pensión. Tenemos que colocar obviamente el número de meses que tenemos la pensión. Si tenemos algún descuento, vamos a colocarlo aquí que no, y alguna retención de la fuente. Y pues obviamente el sistema lo que nos va a arrojar acá es en el renglón 99 en los 150 millones de pesos, y en el renglón de renta exenta 102 va a arrojar los 150 millones. Entonces la renta líquida de pensiones va a ser cero y no nos va a arrojar impuesto a cargo. Entonces es lo mismo si tenemos una indemnización sustitutiva, lo mismo si tenemos una evolución de ahorro pensional, o lo mismo si tenemos pensiones recibidas en el exterior como tal. Entonces, para tener en cuenta, solamente es una de las rentas, puede que sea de las más fáciles para personas naturales, y muy seguramente esas personas no van a tener que pagar si solamente tienen ingresos por pensiones. Si tienen pues rentas no laborales y trabajan como comerciantes o prestan servicios como independientes, pues claramente pues se tendrá que hacer la depuración de forma individual. ¿Listo? Entremos a otro tema que son las cédulas de dividendos. Los dividendos están tipificados en el artículo 242 del Estatuto Tributario. Tenemos cuatro tipos de dividendos, que son dividendos de recibidos de periodos del 2016 y anteriores, dividendos no grabados del año 2017 en adelante, dividendos grabados del año 2017 en adelante, y rentas pasivas de entidades controladas desde el exterior. En esa estructura vamos con lo siguiente. Tenemos dividendos años 2016 anteriores. Regularmente los del año 2016 anteriores se tipifican como dividendos no grabados, y para los efectos de la renta, estos dividendos no grabados se llevan como ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Los dividendos grabados irán a ser parte de la cédula general y tendrán su depuración, como lo vamos a ver en este momento. Si lo decimos que los dividendos y participaciones, vamos a mirarlos acá rápidamente en un ejercicio pequeño. Los dividendos y participaciones del 2016 hacia atrás, tener en cuenta que también están relacionados o tienen los topes del artículo 241, o sea, comienzan a grabarse a partir de 1090 OBTs, que eran 51 millones en adelante. Entonces, si decimos que aquí, que bueno, vamos a decir que es un dividendo y participación, que tenemos dividendos no grabados de 65 millones de pesos, ¿cierto? Para tener como la estructura, y tenemos unos dividendos grabados,
vamos a hacerlo solamente con dividendos no grabados. Entonces, en la estructura del renglón 104 va a manejar los 65 millones y va a manejar un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional de 65 millones de pesos, por lo cual no vamos a robar impuesto a cargo. Pero, ¿qué pasa si le metemos ingresos grabados en la misma proporción? Entonces, esos ingresos grabados, listo, van a ser parte de la cédula general. ¿Listo? Van a ser 65 millones de renta líquida ordinaria y van a pasar al renglón 119 con la tarifa del 241, ¿cierto? Entonces hay que ponerlo en la tabla del 241 y esto va a arrojar los 2.603.000 pesos. ¿Listo? Entonces tener en cuenta eso. Eso en cuanto a dividendos de la, del 2016 hacia atrás. Viene una subcédula que es subcédula numeral 3, artículo 49, que son utilidades, dividendos no grabados, y a partir del 2000 de la ley 2010, estos dividendos han venido siendo grabados. O sea, hay un tema de doble imposición aquí, efectivamente, porque ya la empresa pagó sobre esos dividendos, pero por efectos de la reforma vuelven a ser grabados para las personas naturales. Entonces se someten a la tabla del artículo 241 y hacen parte de la cédula general, con una novedad, que tienen un descuento tributario establecido en el artículo 254. ¿Listo? Entonces, para ilustrar un poquito mejor esto, entonces, si le damos aquí, van a aparecer, vamos a quitar estos dividendos del 2016 y nos vamos a ir a los dividendos del artículo numeral 3 del artículo 49. ¿Y qué pasa con esto? Si le damos acá, bueno, el total ingreso, vamos a poner los mismos 65 millones de pesos. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Esto se va a ir a la cédula general, al renglón 111 también, 65 millones, y va a estar sometido a la tabla del 241. Pero se van a dar cuenta que estamos en la cédula general, ¿cierto? Entonces, este artículo 3, si pasa de los 1000 VTs, va a ser parte de la cédula general, o sea, va a sumar en el artículo 111. Si ustedes se dieron cuenta, el anterior no sumaba en el artículo 111, sino se iba directamente aquí al 119. El impuesto aquí sí suma en el renglón 111 y hace parte del impuesto en el renglón 116. ¿Listo? Eso en cuanto a dividendos que se distribuyen como no grabados a partir del 2017. Y viene otro que es la subcédula numeral 2, parágrafo 2 del artículo 49, que son utilidades grabadas. Esta tiene un triple, casi una triple afectación, que es que tiene la afectación del 35%, y sobre el saldo se le somete otra vez a la tarifa del 241. También tiene un descuento tributario. Se me olvidaba también acá, que todavía lo tengo en el anterior. Si ustedes miran acá en los dividendos no grabados, está en el 116, pero en el 124 hay un descuento tributario por el mismo valor. Entonces, el efecto para el impuesto de renta en el renglón 126 es cero. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta esa parte como tal, porque efectivamente por un lado se paga, pero por el lado del descuento tributario se neutraliza el impuesto y pues el efecto en el impuesto de renta sería cero. Sin embargo, ¿qué pasa si subimos un poquito más la tarifa? Recuerden que el 254 va hasta 1090 VTs, a 1700 VTs nomás, esa es la primera base. Entonces todo lo que supere las 1700 VTs sí va a pagar un impuesto, por ejemplo acá 150 millones, por decir algo. ¿Listo? Entonces se van a dar cuenta acá, estamos en ingresos, dividendos no grabados del artículo tercero, del numeral tercero del artículo 49. Entonces, ¿qué pasa acá? Si ustedes se dan cuenta, acá sí tiene 25 millones de impuesto, tiene un descuento tributario apenas de 18 millones de impuesto, de descuento, perdón, y va a tener un impuesto de 6 millones 303. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con los dividendos que se distribuyen como grabados al 100%? Entonces, lo que les decía yo, tienen dos afectaciones. La primera afectación, vamos a poner los mismos 150 millones de pesos, o vamos a ponerle 100 millones de pesos acá.
100 millones de pesos para ilustrar un poquito el ejercicio. Y entonces, ¿qué pasa? Esos 100 millones de pesos que ven en el renglón 108 van a tener el primer impuesto, que es del 35%, que son 35 millones que se van a ver reflejados en el renglón 118. Esos 35 millones se le restan a estos 100 millones, por eso ustedes van a ver en el renglón 111 65 millones, que es la diferencia. Esos 65 millones se someten a la tabla del 241, que efectivamente son 2.603.000. Esos 2.603.000 son un descuento tributario que va en el 124, entonces el neto paga es el 35 millones de pesos. Esos son los más onerosos, efectivamente, para efectos de la estructura. ¿Vale? También tenemos unos dividendos del exterior, de entidades controladas del exterior, que van en dos partes. Vamos a hacerlo también acá. Vamos a hacerlo también acá rápidamente, que son rentas pasivas de entidades controladas del exterior, y van en dos partes. Las que se pagan recibidos desde el exterior, ¿cierto? Aquí uno puede escoger una lista: dividendos, retiros, repartos y cualquier otra forma de distribución o realización de utilidades. Digamos que el valor de ingresos son los mismos 65 millones, pero ¿qué vamos a tener acá? Aquí vamos a tener unos costos y gastos, o sea, aquí podemos sí descontar costos y gastos de la inversión que se hizo en el exterior. Digamos que no tenemos ningún costo ni gasto para efectos del formulario, pero ¿qué pasa con esos 65? Están sometidos a la tarifa del 35%, no están sometidos a la tarifa del 241, sino es 35% neto y no tiene descuento tributario. La única excepción es cuando recibimos esos dividendos, de entidades con convenio, ¿cierto? Con convenios de doble imposición o comunidad andina de naciones. Entonces ahí sí podemos tomarlos, ¿cierto? 65. Muy seguramente si pagamos impuesto allá, pues estarán exentos del total. ¿Listo? Si digamos que eso solamente teníamos 30, vamos a mirarlo cómo se comporta acá. Entonces, ¿qué va a aparecer? Dividendos en el 109, va a aparecer una renta exenta en el 110 de 30 millones, y el excedente va a estar sometido a la tarifa del 35%. Listo, muchachos, era lo que teníamos para hoy en este corto video. Espero que sea de utilidad. Si les gusta, compártalo con la gente, con sus conocidos. Es importante que hagamos unas rentas bien estructuradas, bien soportadas, para no tener impases de sanciones, que muy seguramente vamos a ver en un próximo video. Dios los bendiga, la Virgen nos acompañe y nos estaremos viendo en un próximo video. Mil gracias, que esté muy bien.